Preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 2. 57-10-02. Predicado el miércoles 2 de octubre de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 34 minutos. Primero, quiero agradecer a cada uno de ustedes que recibió el mensaje para orar por mi esposa. Ha estado muy enferma. No sabíamos qué era ni qué sucedió. Solo tenía vómitos intensos y estaba prácticamente inconsciente, con fiebre de unos 48 grados, así que tuvimos que mantenerla envuelta en mantas de hielo. Pero ya está bien. La fiebre ha desaparecido por completo y está bien. Está muy débil. Creo que ha perdido unos 4-5 kilos. Esta noche dio su primer bocado desde el domingo. Ha estado muy enferma, y confiamos en el Señor, y Él la ha ayudado a superarlo. Ahora queremos decirles que sigan orando para que recupere las fuerzas. 2. Y ahora, este próximo fin de semana, si Dios quiere, tengo que ir a Miami. Mi viejo amigo, el hermano Bosworth, regresa a casa y ya tiene casi 100 años. Me llamó y me dijo: hermano Branham, venga a verme enseguida. Quiero decirle algo antes de irme. Creo que quiere orar por mí y simplemente imponerme las manos antes de irse. Espero terminar mis días con una reputación como la de F. Bosworth. De todos los hombres que conozco en el mundo, de todos los hombres que he conocido, nunca he conocido a uno al que deseara tanto ser como F. Bosworth. Como ministro, me refiero. Nunca he escuchado a nadie, en todo el mundo, en ningún lugar, decir nada sobre F. Bosworth que no fuera exactamente un cristiano y un verdadero hermano. Las despedidas dejan huellas en la arena del tiempo. Es un hermano maravilloso, y ya es muy mayor, casi 100 años. Así que solo se va a casa, eso es todo, y me lo contó. Sabía que se iba y solo estaba esperando. Dijo que el momento más dulce de su vida es ahora, cuando solo está esperando, pero dijo que sabría que se iba. Le dije: tengo que ir a Michigan esta semana, hermano Bosworth. Y él respondió: bueno, no se alargue demasiado, hermano Branham. No aguanto mucho más. Cada vez estoy más débil. Así que ha sido tan amigo mío que no puedo ir. Ahora bien, si tengo que volar, volaré de regreso y quizás esté de vuelta al menos el domingo por la noche. Si no, bueno, entonces tendré que conducir, y puede que me lleve un poco más de tiempo. Y oren por el hermano Bosworth. Solo oren para que Dios, cuando se lleve al anciano patriarca, envíe un carro de fuego y lo recoja. Lo amo. Ha sido como un papá para mí. 4. Otro anciano, él y el hermano Seward. Me gustan mucho las personas mayores, las adoro. Y el hermano Seward también se durmió así. Claro, el hermano Seward no era tan viejo, creo, como el hermano Bosworth. Y recen por el hermano Bosworth. No todo es color de rosa, pero, necesita sus oraciones, pero no tanto por nada, sino para que Dios lo deje ir en paz. 5. Y también queremos recordar que mañana, si Dios quiere, enterramos a uno de nuestros amigos de esta iglesia, el hermano Sol Coates. Ha estado aquí varias veces, trabajó en la oficina de correos durante años. Falleció en el hospital de veteranos la otra noche. El hermano Cox y yo fuimos a verlo, y estaba bastante deprimido. Ya se ha ido, es cristiano. Lo enterraremos mañana por la tarde a la 1 en la funeraria Cox, el hermano Neville y yo. El trío Neville cantará. Y nos dividiremos los servicios, el hermano Neville y yo. Es decir, no sabía exactamente qué hacer cuando hicimos los arreglos, y por meda. Así pues, su funeral será mañana por la tarde a la 1 en la funeraria Cox. 6. Y luego, a las 2 de la tarde del viernes, un tal señor Wheeler. Lo llamábamos Pod Wheeler. No recuerdo bien cuál era su nombre, no, lo vi en el periódico y no sabía quién era hasta que me enteré. Fue vecino nuestro durante años y acaba de fallecer. Estaba justo aquí frente a la iglesia la otra noche, y yo intentaba convencerlo de que viniera. La otra noche, hace unas 3 semanas, estaba allí mismo, y yo intentaba convencerlo de que viniera. Porque no creo que fuera a la iglesia ni tuviera ninguna profesión religiosa, pero tiene un hijo que es predicador bautista. Pero él no tenía ninguna profesión, que yo sepa, y ahora se ha ido a conocer a Dios. Así que eso será el viernes a las 2 de la tarde en la funeraria de los Coos. Y también, el hermano Neville y los demás cantarán en ese funeral. Así que, si alguno de ustedes quiere asistir al servicio, es mañana a las 2, o mañana a la 1. Creo que es correcto. ¿Verdad, hermano? Y a las 2, el otro. ¿Correcto? A las 2 en la funeraria Coos. 7. Y ahora, el domingo por la mañana, el sábado será la transmisión.
Y el hermano Neville probablemente les avisará para entonces, si podemos tener un servicio de sanidad el domingo por la noche, o a qué hora regresaremos si vuelo a Florida para ver al hermano Bosworth. No sé cómo podría alejarme de él. Es un viejo amigo tan querido. Y probablemente sea la última vez que nos veamos, si el Señor lo permite, en esta tierra. No sé si podré alejarme de él de inmediato o no. Y no quiero alejarme de él, pero, ya saben cómo es, uno tiene otras cosas que hacer. 8. Ahora hay una declaración que me gustaría decir aquí mientras no haya muchos, y gente que sea mi amiga. Me alegra ver a la hermana Smith allí. Es la primera vez que la veo en mucho tiempo. ¿Cómo está, hermana Smith? Un año, vaya, creo que la última vez que la vi, la hermana Smith habla. En Benton Harbor, espero ir allí algún día. Está bien. Creo que la última vez que la vi fue en un funeral en Louisville. Y recuerdo muy bien a la hermana Smith. Cómo solía ir a buscarla en una camioneta cuando íbamos a la iglesia. Alquitrán viejo colgando de la parte trasera y los guardabarros moviéndose hacia arriba y hacia abajo, y hacía frío. Y yo, con un pie sentado afuera. ¡Ay, vaya! Mucha agua ha corrido por el río desde entonces, hermana Smith. Sí, señor. Bueno, damos gracias al Señor por esos preciosos recuerdos, y todavía lo amamos. 9. Algo que alguien podría preguntarse la otra noche, estaba hablando con el hermano Fleeman aquí en la calle. Y a veces alguien decía, en cuanto termina el servicio, ¿por qué el hermano Branham se va de inmediato? Es así. Mi esposa está sola. Y si me pongo a hablar, hablo la mitad de la noche, y ella está ahí, sentada sola casi todo el tiempo. Y por eso me apresuro a volver con ella de noche. Porque si me pongo a hablar, hablo demasiado. Hablo con esta media hora. No puedo pasar y preguntar, ¿cómo estás esta noche? ¿Cómo estás? No lo hago. Simplemente me detengo y me pongo a hablar. Y alguien empieza a hablar de algo, y luego estoy allí una hora. Y por eso. Ella se sienta y espera. Y por eso es. No quería que pensaran que era porque no quería reunirme con mis amigos, estrecharles la mano, expresar nuestra camaradería, etc. Pero fue solo un caso de ese tipo. Así que, ahora, oren todos por los enfermos y los afligidos. 10. Y la señora Harvey está, en medio de todos esos problemas, se está recuperando. Sí, señor. Y no veo, ahora bien, puede que haya, que yo sepa, un médico aquí. Y si me equivoco en esta plataforma, que Dios me perdone. Pero creo que Dios hará responsables a esos médicos por lo que le hicieron a la mujer. Creo en la cirugía, creo en la medicina. Ciertamente lo creo. Creo que Dios los envió aquí para ayudarnos, igual que envió a los mecánicos de autos y demás. Pero a esa mujercita, el médico la recostó y dijo, estaba llena de cáncer. No se podía hacer nada. La pequeña madre de un montón de niños. Fui a verla y traté de explicarle cómo, mediante la oración, es una joven de unos 25 años. Y cómo Dios sanó a su bebé, ahora lo llaman el bebé milagro en el hospital infantil, de meningitis. El pequeño estaba en una condición tan terrible, y el Señor lo sanó de inmediato. Los médicos no lo entendían. Fui a ver a la señora Harvey y le pregunté, señora Harvey, ¿los médicos la han dado de alta? Sí, señor. Su esposo respondió, sí, no hay nada que hacer. Simplemente está completamente llena de cáncer. Le dije, bueno, ahora lo que queremos hacer es creer en Dios, que Dios la sanará. Y le dije, en fin, el cáncer puede que no desaparezca de inmediato. Pero si oramos, el cáncer desaparecerá. Puede que esté enferma por un tiempo todavía, y, le dije, puede que sienta alivio enseguida. Y le dije, después de unos días, puede que te pongas más enfermo que nunca. Pero le dije, tienes que confiar en el cáncer. Le dije, si el cáncer vive, mueres. Si el cáncer muere, vives. Y le dije, ahora oraremos. 12. Oramos, y con cada evidencia que vi, Dios tocó el cuerpo de la mujer. Y enseguida mejoró. Fue a ver a mi madre, visitó el vecindario, cuando estaba tan mal, y no tenía dolores. Y después de unos 3 días, volvió a enfermarse. Y luego supe que la ciudad dijo que pagaría la factura del médico si los médicos la operaban. Y si me equivoco, que Dios me perdone. Pero tomaron a esa joven madre, la convirtieron en un conejillo de indias. La sacaron y le sacaron hasta los intestinos del estómago, y todo. Le sacaron tanto del urinario como de la deposición, y lo sacaron por los lados. Estuvo en la mesa de operaciones durante 9 horas y algo así. La enfermera dijo, parecía un matadero, donde le tiraron las entrañas de un lado a otro, y le pusieron ovarios y tubos de plástico. Es obvio, pero es cierto.
Y con intestinos de plástico y cosas así, y dejaron a la mujer tirada en ese aprieto, como una madrecita. Digo, en mi opinión, que esos médicos son culpables de asesinato. 13. Ella les dijo. El hermano Branham oró por mí. Y dijo. Vamos a creer que que el cáncer está muerto. Dijo. Les tengo noticias. Su cáncer está vivo. ¿Cómo podía saberlo? Estaba en el interior, ninguna radiografía lo puede detectar. El cáncer no se puede detectar el cáncer con una radiografía. Es la carne misma, no se puede ver. Solo hay una cosa. La descuartizaron. Eso es todo. Si hubiera sido una madrecita, simplemente la habría dejado probar su fe contra Dios en lugar de convertirla en un conejillo de Indias. Ahora bien, si me equivoco, si tengo el motivo equivocado, quiero que Dios me perdone. Porque no quiero que piensen que no creo en las operaciones o en los médicos y esas cosas, está bien. Pero creo que deberías saber lo que haces antes de investigar a una persona, no usarla solo para experimentos como ese. Así es. Y ahora, claro, no puede vivir. Eso es todo. Si sobrevive, sin duda será uno de los mayores milagros de la historia. Cuando la mujer miró hacia abajo y vio que sus intestinos estaban por un lado y sus riñones tenían que actuar por el otro, simplemente falleció así, falleció, vaya, no pasó nada, la pobrecita se había ido. Y solo quedaba una madre de 22 o 25 años con 3 o 4 niños pequeños que criar. Lo más lamentable que he oído en mi vida. Dije. En mi opinión, el médico es culpable si se llevó a esa mujer solo para un experimento porque el ayuntamiento iba a pagarlo, entonces está mal, no debería. 14. Un hombre pregunta si Dios puede restaurar a la mujer. Bueno, hermano, te digo que no es imposible. Y no lo es posible, y también probable. Porque conozco a un hombre en California al que le amputaron un brazo, ustedes mismos lo están informando en el periódico, se oró por él, y este brazo se le había amputado aquí arriba, le había crecido hasta los dedos. Desde el codo, la muñeca, la mano, y parte de los nudillos le había vuelto a crecer. Sale en el Heraldo de la Fe, creo, cada mes, cuando le amputaron las manos así. Lo mostraba en la parte del brazo que le había amputado, donde le había crecido. Cada mes, ¿cómo le ha ido? Durante casi un año. 15. El hombre vuelve a hablar desde la congregación. Claro, es cierto. Creo, es algo raro, es algo muy raro. De vez en cuando lo he oído. Ahora bien, el hermano Bosworth oró por una mujer una noche. Y yo tenía una en mi reunión. Pero el del hermano Bosworth fue instantáneo. El mío tardó bastante en hacerlo. Oró por una mujer, leí el testimonio de la mujer. Tenía cáncer, sin nariz. Se la había comido. Y a la mañana siguiente, la mujer tenía nariz. Ahora bien, sé esto, ese es el testimonio del hermano Bosworth, en su libro llamado Cristo el Sanador, creo, o el que trae alegría. Está en el testimonio de la mujer, con su nombre y dirección. Y tiene vecinos, médicos y todo lo demás para demostrar qué sucedió. 16. Ahora, en Little Rock, Arkansas, una noche en una habitación, oré allí, no en Little Rock, sino en Jonesboro. ¿Qué oraría? Dije. Me quedaré hasta orar por la última persona. Estuve 8 días y 8 noches en la plataforma. Y al otro lado de la habitación se acercó una mujer con su pañuelo así, y pensé que estaba llorando. Y dije, oh, supongo que eran las 2 o 3 de la mañana. Le dije, no llores, hermana, Dios es el sanador. Ella dijo, no estoy llorando, hermano Branham. Se la movió. No tenía nariz. Los médicos habían dicho, el cáncer la había carcomido hasta el hueso blanco, se le notaba. Y oré por ella y le pedí al Señor que la sanara. Y unas 4 o 5 semanas después, estaba en Texarkana. Y había un caballero bien vestido sentado allí. Él dijo, ¿podría hablar un momento, hermano Branham? Tan pronto como subió a la plataforma, uno de los acomodadores intentó que se callara. Dije, bueno, veamos. Él dijo, ¿reconoce a esta jovencita? Dije, no, no la reconozco. Ella dijo, si viera esta foto, la reconocería. Y él era exterminador en Texarkana, y esa era su madre con una nariz nueva, con la misma forma que la otra. Eso demuestra que Dios, lo he visto. Dios pudo hacer eso por la pequeña señora Harvey. Y ruego que lo haga, porque la pobrecita quiere vivir. 17. Hermano Tony, ¿tuviste algo? El hermano Tony informa de una sanación. Amén. Amén. Sí, eso también es bueno. Sí, seguro que lo hará. Es un sanador. Otro hombre comenta. Espero que Dios te lo restaure, hijo. Puedes llevártelo y mostrárselo. Exactamente. Es para testimonio de la gloria de Dios. Ora para que Dios lo haga.
Oh, él, si es Dios Todopoderoso, todo lo puede. Si no puede hacerlo todo, no es Dios Todopoderoso. 18 Hay algo que nos hizo lo que somos, tal como somos, o habríamos tenido una cabeza como la de un pájaro, o algo así. Si no hubiera habido una mente maestra detrás de nosotros para crear a cada uno de nosotros con una característica, para hacer un roble, un álamo, una palmera, y diferenciarlos según lo que son. No nos hagas con, algunos con pelaje, otros con plumas, y otros con pieles, mira, hay una mente maestra detrás de eso, que lo gobierna. Claro que Él tiene todo en sus manos, y sé que Él puede hacerlo todo. Y oraremos por ello, oraremos. Otro hombre habla desde la congregación. Correcto. Tenemos, la hermana Snyder dice. Hermano Billy, disculpe. Sí, señora, está bien, adelante. La hermana Snyder informa que fue sanada cuando el hermano Branham oró por ella el otro domingo. Amén. Sabes, he intentado pensar, hermana Snyder, una vez, estando aquí en esa unción, le dije al hermano Cox. Ni siquiera voy a intentar más esas reuniones de discernimiento en el tabernáculo. Oh, no sabes cómo me ataca ese diablo, hermana. ¿Cómo lo hace? Me hablas de estos discernimientos. 19 Y aquí, me enteré de que la hermana de la señora Wood aquí, nunca había visto a nadie de su gente. Un montón de ellos fueron sanados durante ese tiempo, y todos, bueno, ya sabes, es un gran porcentaje de esas personas las que fueron sanadas. Y después de, lo extraño ahora. Su hermana, había cenado con ella una noche, unas 2 semanas antes de eso, está allá abajo en las montañas de Kentucky, y sé que tenía una voz como la de la señora Wood, y no había mucha luz en la habitación. Y nunca le presté atención de todos modos, estaba hablando más con su esposo, ella se separó. Salimos, nos sentamos a comer. Y volví, hablé con su esposo, me levanté y salí. Y Dios, que es mi solemne juez, sabe que por este púlpito nunca reconocí a esa mujer. Y luego, después de que terminó el servicio de sanidad, hice el llamado al altar para que los pecadores se arrepintieran. Y ella había sido muy arrogante al respecto. Y ella se arrepintió y entregó su vida a Cristo, levantó la mano para entregarla a Cristo y lloró. Después de que la unción se había disipado, hice mi llamado al altar, etc. Y entonces me di la vuelta y tuve una visión. Vi a su hermano, que era una hermana, esta era su hermana, y los dos juntos. 20 Y pensé que era la esposa de Charlie, porque sabía que estaba sentada a la mesa el otro día, allá en casa de Charlie, su esposa, la pequeñita, el Señor me mostró un problema que tenía. Y desde ese mismo momento, el Señor tocó su cuerpo, sentada allí a su mesa. Tony, donde estábamos, allá abajo, fue a cazar ardillas. Y el Señor tocó su cuerpo y le quitó esa prenda que tendría que usar por el resto de su vida. Simplemente sentada allí. Y la mujercita siempre comía en el otro extremo de la mesa, pero hoy, viene justo a su lado, mueve su silla y come junto a mí. Nunca supo lo que hacía. Su esposo sentado así, y el hermano Ben sentado allí, y nosotros hablando. Y ella se movió, tomó su silla y la puso aquí a mi lado. Y fue con un propósito, el Señor le mostró una visión allí mismo. Y llamé a su esposo, porque era el problema de una señora. Comencé a contarle lo que sucedió. Dijo, hermano Branham, así fue exactamente así. Y allí se lo contó, y el Señor la sanó. Muy bien. 21 Y luego, después de que terminó el servicio la otra noche, y esta otra hermana, vi a este joven Charles y a esta mujer juntos. Pensé, esa debe ser su esposa. Pero su esposa es rubia, y esta es una mujer de cabello negro. Y por casualidad noté que la visión se movió hacia un rincón por aquí. Y ella estaba sentada allí secándose los ojos y el Señor le mostró una visión después de que ella, el llamado al altar, después de que la reunión de oración terminó, la sanidad de los enfermos, y el llamado al altar se hizo, y Dios esperó hasta que se arrepintió y le entregó su vida, y luego se dio la vuelta y la sanó. Y ella ha tenido, sus problemas la han tenido hinchada durante años. Y ha empeorado tanto, y todo, que incluso sus pies están arrugados por donde todo, las toxinas, de su cuerpo se ha ido. Se siente mejor que nunca en años, y como el Señor, por su asombrosa gracia, hace eso. Creo que esa es la historia, ¿verdad, hermana Wood? ¿Y cómo lo hace? Después, ¿qué dice? La hermana Wood dice, bajó 7 libras la semana pasada. 7 libras en una semana. Oh, Dios. No es así. 22 Ahora, les diré, la razón por la que le dije al hermano Neville, pensé que tal vez tenía un mensaje para esta noche. Dijo que no, y no lo tenía. Y tengo algunas preguntas pendientes. Me sentí moralmente obligado a venir y responderlas.
Luego tengo 2 o 3 más que probablemente no contestaré esta noche. Quiero mostrarles algunas que acaba de entregar un predicador. El hermano Neville, o Beller me las acaba de traer. Pregunta. ¿Qué representan las piedras en Apocalipsis 21, 19 y 20? Pregunta. Explique las 4 bestias de Apocalipsis 5, se refiere al 6. No es Apocalipsis 5, es el 6, creo. ¿Y quiénes son los 24 ancianos? Pregunta. ¿Qué significaba el hilo escarlata de Génesis 38? Pregunta. ¿Dónde están los dones que se deben enviar con respecto a la muerte de los 2 testigos, Apocalipsis 11? Pregunta. ¿Dónde estarán los santos después del reinado de 1000 años? Pregunta. ¿Y qué clase de cuerpo tendrán? Pregunta. ¿Cómo juzgaremos a los ángeles? Pregunta. ¿Qué cabello les queda a los ángeles de 1 Corintios 23? ¡Qué buenas! Probablemente no las mencione esta noche, pero si Dios quiere, intentaré incluirlas la próxima vez que vengamos. Tengo algunas muy buenas aquí esta noche. Así que oraremos ahora y pediremos al Señor que nos ayude, y las abordaremos directamente durante los próximos 35 o 40 minutos. 24 Ahora, bendito Padre Celestial, te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros. Y es asombroso cómo tu gracia nos alcanza. Pienso en la otra noche, y esa pequeña compañera mía, tan enferma, apareció en escena. Su fiebre empezó a bajar desde esa misma hora y ya se ha curado por completo. Te agradezco y ruego que estés con cada persona que nos ha hecho una petición esta noche. Y poco sabemos, hasta que llega a casa, lo que significa una pequeña oración. Oh, Dios, cuán real te vuelves. En esa hora, cuando un médico se marcha y dice, no sé, nunca he visto nada parecido, entonces el Señor Jesús entra en escena. Oh, Dios, eres tan real para nosotros, y nos alegra mucho. Te pedimos que nos perdones por nuestra pereza y nuestra estupidez. Y, oh, solo recuérdanos, Señor, que somos carne humana en un mundo oscuro, un mundo de oscuridad, pecado y caos. Y miramos a través de un velo, como antes, sobre nuestro rostro, y solo vemos y conocemos como humanos aquí. Pero algún día, cuando ese velo se levante, te veremos cara a cara y conoceremos como somos conocidos. Ese es el día que anhelamos. Oramos, Padre, ahora, que nos ayudes mientras tratamos de impartir a la gente la palabra de Dios, según sus peticiones. Quita toda enfermedad de nosotros. Te necesitamos, Señor. Y oramos para que nos lo concedas. Que tus misericordias nos sean dadas, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 13, 12 Ahora vemos por espejo, oscuramente. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 25 Ahora bien, al responder preguntas, no soy el mejor del país, ¿saben? Pero respondo lo mejor que sé. Aquí está la que empecé la otra noche, y tuve que parar. Pregunta. Por un solo espíritu somos todos bautizados en el cuerpo de Cristo. Todos recuerdan que esa era la pregunta que estaba tratando. Se encuentra, por supuesto, en 1 Corintios 12. Esto ocurre cuando recibimos el nuevo nacimiento. ¿Es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hay un bautismo posterior, o es una llenura? Ahora bien, esa es una pregunta importante, y podríamos dedicar el resto de nuestro tiempo a ella, esta noche, mañana por la noche y así sucesivamente. Reuniría toda la Biblia. Cada pasaje debe estar debidamente conectado con todos los demás pasajes de la Biblia. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 26 Pero, para ser breve y claro, no. Cuando crees en el Señor Jesucristo, naces de nuevo. Cuando crees en el Señor, recibes un nuevo pensamiento, una nueva vida, pero no es el bautismo del Espíritu Santo. Obtienes el nuevo nacimiento cuando crees, tienes vida eterna. Es un don de Dios que te es dado por gracia soberana al aceptar el don que Dios te da. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ese es el nuevo nacimiento. Te conviertes. Significa que has cambiado radicalmente. Pero el bautismo del Espíritu Santo te integra al cuerpo de Cristo, sujeto a los dones para el servicio. No te hace más cristiano. Simplemente te integra al cuerpo de dones. Ahora, por un solo espíritu, 1 Corintios 12, todos somos bautizados en un solo cuerpo. Ahora, dice Pablo, hay diferentes dones, y en este cuerpo hay 9 dones espirituales. Y en este cuerpo, hay que ser bautizado en el cuerpo para poseer uno de estos dones. Vienen con el cuerpo. Juan 5, 24 de cierto os digo.
El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12, 8. Porque a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 27. Pero, ahora, en cuanto a tener vida eterna y ser cristiano, eres cristiano en el momento en que crees. Eso no es una fantasía, es creer verdaderamente en el Señor Jesús y aceptarlo como tu Salvador personal. Naces de nuevo en ese mismo instante y tienes vida eterna. Dios entra en ti. Ahora, observa, vida eterna. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Eres una nueva criatura en ese momento. Pablo conoció a algunas de esas personas, en Hechos 19. Tenían un predicador allí, un abogado convertido llamado Apolos. Y Apolos era un hombre poderoso en las Escrituras, y demostraba con ellas que Jesús era el Cristo. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hechos 18, 28. Porque convencía poderosamente a los judíos, y esto públicamente, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. 28. Ahora, observen, Apolos, mediante la palabra, estaba probando por la palabra, la fe viene por el oír la palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Lo entienden? Apolos, mediante la palabra, estaba probando. Y estos eran cristianos, eran seguidores, discípulos. Y Apolos estaba probando por la palabra que Jesús era el Cristo. Y tuvieron gran gozo y recibieron la palabra, aunque solo conocían el bautismo de Juan. Y cuando Pablo pasó por las regiones superiores de Éfeso, encontró a estos discípulos y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ahora bien, cuando crees, Jesús dijo, tienes vida eterna. Ese es el nuevo nacimiento. Esa es tu conversión, tu transformación. Pero el bautismo del Espíritu Santo es el poder de Dios en el que eres bautizado y estás sujeto a estos 9 dones espirituales para que obren a través de ti. Como la predicación, los evangelistas, los apóstoles, los pastores, los profetas, y todos los dones del cuerpo entran en juego cuando te bautizas en este cuerpo. Y eso no te hace más cristiano. Simplemente te posiciona para ser un espíritu ministrador en la iglesia del Dios viviente. ¿Ahora lo entiendes, lo ves? Juan 3, 15. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 19, 2. Les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 29. Ahora la pregunta es, respondámosla una por una. Hay 3 preguntas. Pregunta. Por un solo Espíritu somos todos bautizados en el cuerpo de Cristo. Correcto, 1 Corintios 12 dará la respuesta. Muy bien. Pregunta. En ese momento recibimos el nuevo nacimiento, ¿esto ocurre, cuándo? Eso es lo que quieren saber. Sí. Por un solo Espíritu, no. No. Por un solo Espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo. Mira, ese no es el momento en que comienza el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento comienza cuando crees en el Señor Jesús. Mira, no hay nada, escucha. ¿Qué puedes hacer además de creer? ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué puedes hacer al respecto además de creerlo? Dime algo que puedas hacer. No hay nada que puedas hacer fuera de creerlo. Ahora bien, si algo surge fuera de tu creencia, no es un acto propio, es un acto de Dios. Por lo tanto, 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
30 Ahora bien, si dijéramos que cuando, he visto muchas veces a gente aceptar la evidencia inicial de hablar en lenguas como el Espíritu Santo. Y a veces acuden a la gente, o les golpean y les dan palmaditas, diciendo, dilo. 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 Ya sabes, repetir una palabra una y otra vez. Dilo. 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 Es algo que haces tú mismo. Y no, no es nada. Podrías tener una confusión de lenguas. Podrías tener muchas cosas y sensaciones. Pero si algo sale de tu propia fe personal, tiene que ser un don divino de Dios que te ha sido dado. Y por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Correcto. El bautismo del Espíritu Santo es un acto diferente del nuevo nacimiento. Uno es un nacimiento, otro es un bautismo. Uno te trae vida eterna, el otro te da poder. Te da poder para la vida eterna, para operar. ¿Lo entiendes? Bien. Está bien. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 31 Ahora, aquí hay otra, viene en segundo lugar, la mejor que tuve esa noche. Pregunta. ¿Dónde estaba el espíritu de Jesús los 3 días que su cuerpo estuvo en la tumba? ¿Dónde estaba su espíritu? Ahora, su espíritu, si siguen las escrituras, bueno, podríamos traer muchos lugares. Pero, me pregunto, ¿quién tiene una Biblia? Hermano Stricker, ¿tiene una Biblia? Muy bien. Hermano Neville, ¿tiene una? Consígame Salmos 16, 10. ¿Y quién más? Hermana Ward, ¿tiene una Biblia ahí? Bueno, hermano Stricker, de acuerdo, cualquiera de los dos, consígame Hechos 2, 27, Hechos 2, 27. Y ahora, el primer lugar, cuando Jesús murió, cuando mueres, tu cuerpo muere. La palabra muerte significa separar, simplemente estar separado de tus seres queridos. Pero aquí dijo esto en San Juan, el capítulo 11, el que oye, no, le ruego me disculpe. Eso está en San Juan 5, 24. El que oye mis palabras tiene vida eterna. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 32 Jesús le dijo a Marta, que salió a su encuentro, ella dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora bien, hay una parte de nosotros que no muere. Y como acabo de ver en las escrituras, todo lo que tiene principio tiene fin. Lo que no tiene principio, no tiene fin. Por lo tanto, cuando aceptamos a Cristo, Dios, nos convertimos en hijos e hijas de Dios, y nuestra vida es tan eterna como la de Dios. Tenemos eternidad. Juan 11, 21 Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 22 Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11, 25 Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 33 Ahora bien, la palabra para siempre, ya la hemos visto. La palabra para siempre es un espacio de tiempo, para siempre y, conjunción para siempre. Y descubrimos aquí que tiene un fin, al igual que todos los sufrimientos, todas las enfermedades, todas las penas, todos los castigos, y el infierno mismo, tienen un fin. Pero la vida eterna no tiene fin, porque no tuvo principio. Nunca puede morir porque nunca nació. No tuvo principio de días. No tiene fin de tiempo. Ahora bien, la única manera de vivir eternamente es recibiendo algo que es eterno. Y Dios era, antes de que existiera nada, era Dios. Dios nunca tuvo principio ni fin. 34 Y Dios era este gran espíritu. Lo imaginamos como los 7 colores del arco iris que cubre, el arco iris, de hecho, cubriría la tierra si no la tocara. Es solo agua en un círculo de la curvatura de la tierra, lo que la constituye. Pero, ahora, como Dios es eterno, y Él era perfecto. Amor perfecto, paz perfecta, gozo perfecto, satisfacción perfecta. Todos esos 7 espíritus, como vemos en Apocalipsis, que surgieron, formaron a Dios, eran perfección. Todo lo demás fuera de eso ha sido algo que se ha pervertido de eso. Ahora, la única manera de que podamos regresar a la perfección, es regresar con eso, la perfección, que es Dios. Entonces llegamos a la perfección, entonces tenemos vida eterna. Sin fin, o sin nada.
Es simplemente para siempre, vida eterna. 35 Ahora habla del alma, del espíritu. Porque depositamos nuestros cuerpos sobre la tumba del más santo de nosotros, para este cuerpo. Y el cuerpo, en primer lugar, cuando Dios, el Logos que salió de Dios, o, como ya lo he explicado, los católicos lo llaman la filiación eterna de Dios. Lo cual, como ya he dicho, la palabra ni siquiera tiene sentido. Verán, no puede haber un hijo eterno, porque un hijo tuvo que tener un principio. Y así Jesús tuvo un principio, Dios no tuvo principio. Pero el Hijo no era la filiación eterna, sino que el Hijo que estaba con el Padre en el principio era el Logos que salió de Dios. Y fue la teofanía de Dios la que salió. La forma humana que no tenía ojos como los que ven. Un ojo mejor. No tenía oídos como los que oyen, sino una audición mucho mejor. Fue una teofanía, que todo este arco iris se condescendiera a una teofanía. Moisés lo vio cuando atravesó la roca así. Vio la parte trasera y dijo, parecía un hombre. Éxodo 33, 23 Y yo apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. 36 Abraham lo vio cuando descendió a la carne humana y comió un ternero, bebió leche y comió mantequilla. Abraham lo vio cuando simplemente entró y luego desapareció de inmediato. Descubrimos que nuestros cuerpos están hechos de 16 elementos de la tierra. Simplemente se unen. Y Dios los juntó y puso 2 ángeles en estos cuerpos. Ángeles que se pararon y hablaron. Y los ángeles eran hombres en ese momento. Ahora note, descubrimos que, ¿quién era Melquisedec sino Dios mismo? No pudo haber sido nadie más, porque él era el rey de Salem, que es Jerusalén. No tenía padre ni madre. No pudo haber sido Jesús, porque él tenía padre y madre. No tuvo principio de días, ni fin de vida. Solo hay uno que tiene eso, ese es Dios. Era Dios morando aquí en una teofanía, note, rey de Salem. 37 Ahora bien, Dios ha vivido a través de la era, a través de su pueblo. Fue Dios quien estuvo en David quien lo hizo sentarse en el monte, como un rey rechazado, y llorar. Ese mismo espíritu se manifestó en Jesús, el hijo de David, quien fue rechazado en Jerusalén y lloró. José, vendido por 30 piezas de plata, odiado por sus hermanos, amado por su padre, se sentó a la diestra del faraón, y nadie podía venir excepto por medio de José, y la trompeta sonó y toda rodilla se dobló ante José. Un tipo perfecto de Cristo. Ese fue el Espíritu de Cristo viviendo a través de esos hombres. Ahora bien, aquí, cuando Jesús murió, fue Dios manifestado en carne. Dios se hizo hombre. En las leyes de la redención, la única manera en que un hombre podía redimir la herencia perdida de Israel, tenía que ser un pariente. Tenía que ser un pariente cercano. El libro de Ruth lo explica hermosamente. Y tenía que ser un pariente. Entonces Dios tuvo que hacerse pariente del hombre, para que el hombre pudiera hacerse pariente de Dios, Génesis 37, 28 Y pasaron madianitas mercaderes, los cuales sacaron y subieron a José del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y ellos llevaron a José a Egipto. Génesis 41, 43 Y le hizo subir en un segundo carro que tenía, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y le puso por gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Génesis 41, 44 Entonces Faraón dijo a José, yo soy Faraón, y sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. 38 Él tiene un espíritu en él, un hombre lo tiene cuando nace, porque es un espíritu de la naturaleza. Es un espíritu del mundo. Es un espíritu del Dios de este mundo. Él es simplemente un descendiente de Adán. Un árbol se reproduce a sí mismo. La vegetación se reproduce a sí misma. Los animales se reproducen a sí mismos. Los humanos se reproducen a sí mismos. Son el subproducto de la creación original. ¿Lo entiendes? Ahora bien, cuando un hombre nace, nace con un espíritu de este mundo en él. Esa es la razón por la que tiene que nacer de nuevo. Porque este espíritu proviene de la concepción por padre y madre, que fue la concepción sexual, y de ninguna manera podría vivir para siempre. Así que tiene que nacer de nuevo. Y antes de que pudiera hacer eso, Dios tuvo que descender y abrirle un camino para que naciera de nuevo, porque no tenía forma de redimirse. Estaba sin esperanza. Estaba sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, en el mundo, perdido y desaparecido. No había nada que pudiera hacer para salvarse. No importa si era un sumo sacerdote, si era un obispo, si era un papa, lo que sea que haya sido, es tan culpable como cualquier otro hombre. 39 Así que, tuvo que ser alguien inocente para hacerlo. Y el único inocente fue Dios mismo.
Y Dios tuvo que descender y hacerse hombre, y vino en la forma de Cristo, para anclar el aguijón de la muerte, para quitar el aguijón de la muerte, para redimirnos, para que, no por nuestras obras ni por nuestra bondad, no tenemos ninguna, sino por su gracia, para ser salvos. Entonces recibimos de su vida en este cuerpo mortal, y ahora somos hijos e hijas de Dios, y tenemos vida eterna en nosotros. Somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, Jesús, estando vivo, y ningún hombre, no importa cuán malo o bueno sea, cuando deja esta tierra, no está muerto. Está en otro lugar. Pero tiene una vida que perecerá, después de ser castigado en el infierno por sus actos, pero aún así esa vida tiene que cesar. Solo hay un tipo de vida eterna. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 40. Ya hemos hablado de eso. Si un hombre puede ser pecador y ser castigado eternamente, no puede ser castigado eternamente a menos que tenga vida eterna. Si tiene vida eterna, es salvo. Así que solo hay un tipo de vida eterna, y esa es Zoe, la vida de Dios. Y no puede perecer. Pero los malvados esperan, en tormento, su juicio, serán juzgados según las obras que hicieron en el cuerpo, en el último día. Ahora bien, los pecados de algunos hombres van antes que ellos, otros los siguen. Ahora bien, si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos, por lo tanto, nunca tendremos que enfrentar el juicio de Dios. ¿Lo entienden? Miren, Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo han pasado de muerte a vida. No tenemos ninguna condenación y estábamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que oye mis palabras, cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 2, 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 1 Timoteo 5, 24. Los pecados de algunos hombres se manifiestan de antemano, antes de ir al juicio. Pero para algunos siguen después. 1 Pedro 4, 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 41. Y si he sido aceptado en Cristo, y Cristo tomó mi juicio, y yo acepté su propiciación por mis pecados, ¿cómo puede Dios juzgarme? Ya me juzgó cuando juzgó a Cristo. Entonces estoy libre de juicio. Entonces, cuando vea la sangre, los pasaré por alto, pero, ahora, el malvado no es así. Va a un lugar de tormento. Y sabemos que eso es cierto. El malvado está vivo. Está en un lugar de tormento. Está en un lugar donde no sabe, así es como estos espiritistas y mediums invocan a los espíritus de las personas que se han ido, con algún tipo de travesuras, chistes sucios y cosas así, si alguna vez has visto algo de eso. Muy bien. ¿Por qué? Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. 42. Miren a la señorita Pepper, antes de que saliera mi artículo sobre el milagro de Don Morton. ¿Cuántos leyeron ese artículo? Sí, muchos, claro. Y está en el Reader's Digest. ¿Se dieron cuenta? Justo antes, apareció la señorita Pepper, la espiritista más grande que el mundo haya conocido. 12 páginas dedicadas a su historia. Y durante 50 años, la han tenido por todo el mundo, con pruebas científicas y todo, de que habla con los muertos y que la gente resucita. ¿Qué? No se mencionó el nombre de Dios ni una sola vez, ni hubo arrepentimiento, ni sanidad divina, nada al respecto. Lo único que se mencionó fue, John, ¿no me conoces? Soy George, estuve en cierto lugar e hice esto y esto y esto. ¿Recuerdas ese lugar al que fuimos e hicimos esto? Eso es todo lo que saben. Se han ido. Pasado, no les queda nada más que juicio. 43. La forma en que el árbol se inclina, así es como cabe. Y en el estado en que mueres, por eso discrepo con orar por los muertos, la intercesión de oraciones o la comunión de los santos, etc. No puede ser, según la palabra de Dios. De nada sirve orar por alguien después de que se ha ido. Están acabados. Han cruzado la línea entre la misericordia y el juicio.
O fueron a la misericordia, o se alejaron de ella. Jesús lo dijo. En el capítulo 16 de San Mateo, lo enseñó. En el capítulo 16 de Marcos, creo que es. El hombre rico y Lázaro. Nadie puede cruzar este abismo, y nunca lo cruzará. Ahí lo tienen, así que lo resuelve. Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 1 Pedro 3, 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3, 20, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 44 Ahora bien, cuando Cristo murió, todo tuvo que dar testimonio de que Él era el Cristo. Ahora vayamos a tu pregunta. Lo primero que pasó fue que las estrellas se negaron a brillar, el sol se puso, la luna no dio su luz, la tierra se quebró, a su muerte. Y él fue y predicó a las almas que estaban en prisión, que no se arrepintieron en la longanimidad de los días de Noé. Ellos tuvieron que reconocerlo. Mira eso. Y si por casualidad hay un pecador aquí esta noche, piénsalo un momento. Algún día, este evangelio que estás escuchando predicado ahora mismo, tendrás que dar testimonio de él. En algún lugar doblarás tu rodilla, sin importar quién seas. Puede que dentro de 10.000 años. Puede que no sea hasta la mañana. Sea cuando sea, te inclinarás en algún lugar y escucharás este mismo evangelio predicado de vuelta a ti. Mateo 27, 51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Lucas 23, 44 Y era como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Lucas 23, 45 Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Romanos 14, 11 Porque escrito está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Filipenses 2, 10 Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. 45 Porque después de que aquellas almas estuvieran en prisión, que no se arrepintieron cuando Enoc y todos ellos predicaron, y Noé, por la paciencia de Dios, como ahora, esperando ese momento. Y Noé, Enoc y todos ellos predicaron, y la gente se rió y se burló de ellos. Y estaban en la prisión, y Jesús fue y predicó a las almas encarceladas. Él testificó. Los cielos testificaron. Él era. La tierra testificó. Él era. El infierno testificó. Él era. La Biblia dice que, David, hace muchos años, en los Salmos, muy bien, hermano, lee los Salmos, si quieres. Salmos 16, 10. El hermano Neville lee. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, 10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 27 Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 1 Pedro 3, 19 En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3, 20 Los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermano, lee lo mismo donde predicó Pedro. En Hechos, capítulo 2, versículo 27. El hermano Stricker lee. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lee 2 versículos más arriba, hermano, para que puedas entender el contexto. El hermano Stricker lee. Porque David habla de él. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, para que no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se alegró. Además, mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lee ahora el siguiente versículo. El hermano Stricker lee. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría con tu rostro. Salmo 16, 10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 25 Porque David dice de él. Veía al Señor siempre delante de mi rostro, y a mi diestra está, no seré conmovido. Hechos 2, 26 Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne reposará en esperanza. Hechos 2, 27 Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 28 Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia.
47 Sí, fíjense, amigos testigos de Jehová, quisiera preguntarles sobre eso. Si el infierno es un lugar, Hades, Seol, como quieran llamarlo. Si termina en la tumba, ¿por qué dijo? No dejaré mi alma en el infierno, ni permitiré que tu santo vea corrupción. ¿Qué les parece? Aquí estaba su cuerpo, en la tumba. Y su alma estaba en el infierno, predicando, ¡Viva! ¿Qué les parece? Estaba en su teofanía de nuevo. Su alma estaba allí abajo con quienes también estaban en teofanía. Y les testificaba que no se habían arrepentido en la longanimidad. En otras palabras, llamó a la puerta y cuando ésta se abrió, y todas las almas que se arrepintieron, dijo, soy la descendencia de la mujer. Soy aquel que no trajo aquí, allá en el paraíso, en otro lugar. Nunca pierdas esos tres lugares, ahora. El lugar de los malvados, el lugar de los justos, y el infierno mismo, tal como una Trinidad del cielo, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como la Trinidad de la bestia. El falso profeta, la bestia y la marca de la bestia. Y todo eso, recuerda, todo está en Trinidad. La Trinidad hace uno, perfeccionado. Uno es perfeccionado. Eres perfeccionado, uno en tres. Alma, cuerpo y espíritu. Agua, sangre y nervios. Mira, lo que sea que hayas sido, tienes que tomar tres para hacer uno perfeccionado. Toma un trozo de vidrio de 3 esquinas y ponle el sol, tienes un arco iris perfeccionado. Mira, todo, tienes que tener tres para hacer uno perfecto. Salmo 16, 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 27, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 1 Pedro 3, 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3, 20, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 48 Y ahora, recuerden que, cuando murió, fue primero y predicó a las almas que no estaban en prisión, que sí lo estaban, y dio testimonio de que él era la simiente de la mujer. Él era aquel a quien Enoc vio venir con 10.000 de sus santos. Tenía que dar testimonio de las escrituras predicadas por Noé, por Enoc y por los justos, de que él era aquel. Todos tenían que reconocerlo. Luego ascendió al infierno y recibió las llaves de la muerte y del infierno del diablo. Regresó al paraíso. Y trajo a Abraham, Isaac y Jacob, y a los justos. Y resucitó, Mateo 27, y salieron de la tumba y entraron en la ciudad, y se aparecieron a la gente en la calle. Aleluya. Aquí están. Génesis 3, 15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Mateo 27, 52 Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, Mateo 27, 53 Y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. 1 Pedro 3, 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Judas 1, 14 De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, Apocalipsis 1, 18 Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 49 Ahora bien, su cuerpo, mientras su alma estaba aquí testificando a los perdidos, aquí abajo tomando las llaves del diablo y regresando para traer a Abraham e Isaac. Su alma su alma estaba allá abajo haciéndolo, y su cuerpo yacía en la tumba. Por eso Jesús dijo, la gente dice, bueno, ¿por qué dice Jesús? En 3 días lo resucitaré. En 3 días lo resucitaré. Murió el viernes por la tarde y resucitó el domingo por la mañana. Pero observen, fue dentro de 3 días, si entienden el léxico. Porque él sabía que David, bajo la unción del Espíritu Santo, dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción. Sabía que eso le concernía. Sabía que se refería a él. Él era el santo de Dios, y sabía que la corrupción se establece en 72 horas. En algún momento de esos 3 días, él saldría de allí de nuevo, porque las escrituras no se pueden quebrantar. Y cada promesa ahí me pertenece a mí y me pertenece a ti, es nuestra. Salmo 16, 10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Juan 2, 19 Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Hechos 2, 27 Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 50 Él dijo,
destruyan este cuerpo, y yo lo resucitaré en 3 días. Porque dijo, no dejaré mi alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Sabía que en 3 días ese cuerpo saldría de allí. No se quedó los 3 días completos. No, señor, ciertamente no. Se quedó solo desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana. Ni una sola célula de ese cuerpo podía corromperse. Y estaba muerto, embalsamado, y yacía, o envuelto en tela, y colocado en una tumba. En ese país caluroso y pantanoso, en tan solo unas horas se corrompía. Uno mortifica su cuerpo, ya sabe, con la nariz hundida y demás, y la corrupción se instala. Ese país caluroso y húmedo. Y se habría corrompido, porque era un cuerpo. Pero él sabía, antes de que esa célula se corrompiera, que Dios dijo por medio del profeta David, no permitiré que mi santo vea corrupción. Salmo 16, 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Juan 2, 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Hechos 2, 27, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 51. Cómo tomó la palabra de Dios y vivió conforme a ella. Ahora bien, cada una de esas promesas que le pertenecían, Dios las cumplió todas. Y cada promesa que le pertenece al creyente, Dios cumplirá cada una de ellas. Amén. Tengan la seguridad de que es la verdad. Amén. Entonces, su alma, pregunta, ¿creen que es? No, lo siento. ¿Dónde estuvo el espíritu de Jesús durante los 3 días que su cuerpo estuvo en la tumba? Su espíritu estaba en el infierno, en las regiones inferiores. Y resucitó. Y podría añadir una pequeña declaración aquí que podría serles de gran ayuda. Cuando resucitó de entre los muertos, aún no había terminado la obra de redención. Así es. Tuvo que limpiarlo todo. El precio ya había sido pagado, pero el horror del infierno, el horror de la tumba, y aquí, cuando murió, continuó. Nunca dejó de obrar al morir. Siguió predicando. Disculpen mi inmodestia, supongo, pero él nunca cesó. Nunca morirás. Tu cuerpo podrá descansar un rato, pero Dios lo resucitará. Él prometió que lo haría. Pero tú no puedes perecer, como Dios no puede perecer. Así es. Mira, después de morir, muerto para los discípulos, él estaba dormido, lo que era. Lo pusieron a dormir. Como dijo de Lázaro, iré a despertarlo. Dios tuvo que despertarlo. Juan 11, 11, dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. 1 Pedro 3, 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 52. Miren, él descendió y continuó predicando. Y predicó a las almas aquí en prisión. Fue directo al infierno, recibió las llaves del diablo. Regresó y predicó de nuevo en el paraíso, y resucitó al 3er día. Visitó a sus apóstoles durante 40 días, y al final del 40º día, continuó ascendiendo. Porque, con todo sobre nosotros, las supersticiones y todo lo demás, él cortó toda superstición, toda duda, e hizo una línea de oración desde la tierra hasta la gloria en su ascensión. Subió y se sentó a la diestra de su majestad, vencedor. El gran conquistador, sin duda. La muerte no pudo retenerlo. El infierno no pudo retenerlo. La tierra no pudo retenerlo. Apocalipsis 1, 18, yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 53. Cuando estuvo aquí en la tierra, se le dio, fue a la ciudad más baja y a la gente más baja, y se le dio el nombre más bajo. Eso fue lo que los hombres le hicieron. Fue a Jericó, la ciudad más baja. El hombre más pequeño tuvo que subirse a un árbol para contemplarlo. Ahí fue donde lo pusieron. Era un lacayo, el peor trabajo posible. Llegó a ser el más bajo. Y fue llamado con el nombre más bajo posible. Belcebú, el príncipe de los demonios. Los hombres le dieron el nombre más bajo, el lugar más bajo, y lo enviaron a las regiones más bajas del infierno. Dios lo elevó y lo envió a los cielos más altos, y a un nombre sobre todo nombre. Aleluya. Incluso tuvo que mirar para ver el cielo. Tu trono es exaltado sobre los cielos. Y el nombre más grande jamás nombrado en el cielo y la tierra lo rodea. Eso fue lo que Dios le hizo. Los hombres lo pusieron en el más bajo, y Dios lo hizo en el más alto. Allí estaba él, desde lo más bajo hasta lo más alto. Mateo 12, 24, pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios.
Lucas 11:15. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 19:3. Y procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Lucas 19:4. Y corriendo delante, subió a un sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 54. Él se hizo lo más bajo para llevarnos a lo más alto. Se hizo nosotros para que, por su gracia, nos convirtiéramos en él, hijos de Dios. Ahí fue. Amén. Bendito sea su nombre. Él abrió un camino para que algún día podamos llegar también nosotros. Porque yo vivo, vosotros también vivís. No es de extrañar, cuando los hombres captan esa visión, nadie puede explicarla. Incluso han intentado explicarla, perdiendo la cabeza. Esta gran canción. Oh amor de Dios, cuán rico y puro, cuán insondable y fuerte. Ese último verso, o creo que el primero, es: si con tinta llenáramos el océano, y los cielos fuéramos de pergamino, ¿saben dónde se encontró? Escrito en la pared de un manicomio. Nadie puede explicar jamás ese amor de Dios. Oh, jamás se podrá contar lo que Él hizo por nosotros. Caramba. ¿Cómo se podría atribuir un solo mérito? Es su gracia, de principio a fin. Estaba perdido, deshecho e indefenso, sin nada bueno, sin nada al respecto, y Él, por su gracia, vino y nos salvó. Oh, Dios mío. Ese es mi Señor. Ese es su amor, esa es su bondad. Juan 14:19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 55. Ahora tenemos unos 7 minutos y unas 15 preguntas. Pregunta. ¿Creen que es correcto que las mujeres realicen trabajo personal fuera de la iglesia? Sí, es solo una pregunta, no una pregunta bíblica, pero, por supuesto que sí. Sí, Señor, todos trabajamos juntos. Las mujeres tienen su lugar, y sin duda lo tienen. Sí, Señor. Simplemente hagan todo el trabajo personal que puedan, y Dios los bendecirá por ello. Bien, veamos. Pregunta 56. Por favor, explique la Trinidad. ¿Cómo puede el Hijo sentarse a la diestra del Padre, intercediendo ante Él, si no son dos personas? Bueno, querido amigo, eso es una revelación. Si Jesús dijo: yo y el Padre somos uno, entonces ¿cómo pueden ser dos? Ahora bien, no son dos. Una mujer me dijo una vez, y yo le explicaba: tú y tu esposa son dos, pero son uno. Le dije: pero Dios y el Hijo son diferentes. Dije: ¿me ves? Sí. ¿Ves a mi esposa? No. Dije: entonces, Padre e Hijo son diferentes. Jesús dijo: cuando me veas a mí, habrás visto al Padre. El Padre y el Hijo, el Padre era Jehová, Dios, Todopoderoso que moraba en un tabernáculo llamado Jesucristo, el Hijo ungido de Dios. Jesús era un hombre. Dios es espíritu. Y nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito del Padre lo ha declarado. Su personalidad, su ser, su deidad, fuera lo que fuese, era Dios. No era nada menos ni nada más que Dios. Sin embargo, era un hombre. Era un hombre, una casa donde Dios moraba. Así es, Él era la morada de Dios. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Juan 14:9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú? Muéstranos el Padre. 1 Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 57. Ahora, si quieren algunas escrituras al respecto, hermano Neville, si me pasa San Marcos 14:62. Y hermana Ward, me pasa Efesios 1:20. ¿Alguien más tiene una Biblia? Levanten la mano. Hermana Arnold, ¿tienen una ahí atrás? Bien, me pasa Hechos 7:55. Bien. Marcos 14:62, hermano Neville. Y la de la hermana Wood es Efesios 1:20. Hechos 7:55, hermana Arnold. Bien, ¿la tienen, hermano Neville? Bien, lean ahora. El hermano Neville lee. Y Jesús dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Bien, ahora, observen la primera frase. Jesús dijo: yo soy. Yo soy. ¿Quién era el yo soy?
Nunca ha habido un hombre en todo el mundo que pudiera interpretarlo. Incluso quienes leen los léxicos y demás, nunca ha habido un hombre que pudiera distinguir, es Hibú. Y ni siquiera los eruditos hebreos pudieron pronunciarlo. Esa zarza ardiente, aquel día que se encontró con Moisés, era Hibú. Así que lo pronunciaron Jehová, pero no es Jehová. Hibú, nadie lo sabe. Y dicen, bueno, Moisés no pudo distinguirlo. Él dijo, ¿a quién puedo decir? Él dijo, di, yo soy te envió. Yo soy. Ahora, observen. Yo soy es tiempo presente, no yo era ni yo seré, sino yo soy. Ahora, él dijo, esto será un memorial por todas las generaciones. Yo soy. Éxodo 3, 14 y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Éxodo 3, 15 además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Marcos 14, 62 y Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. 58 Ahora miren a Jesús de pie allí en la fiesta ese día. Dijeron, ahora sabemos que estás loco. Palabras correctas. Estás loco, loco es loco. Sabemos que estás loco. Eres samaritano, tienes un demonio. San Juan, capítulo 6. Y él dijo, ahora dices que has visto a Abraham, y eres un hombre de menos de 50 años. Puede que pareciera un poco mayor para su edad, pero solo tenía 30, pero su obra. Dijo, ¿quieres decir que eres un hombre de menos de 50 años y dices que has visto a Abraham? Ahora sabemos que estás loco. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Él era el gran yo soy. Aquí les está diciendo a estos judíos de nuevo, yo soy. Y cuando me vean venir a la diestra del poder, ¿es correcto? Léelo de nuevo, hermano. El hermano Neville lee. Cuando veáis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14, 62 y Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Juan 8, 48 Respondieron entonces los judíos, y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros, que tú eres samaritano, y que tienes demonio? Juan 8, 57 Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Juan 8, 58 Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 59 Lea el suyo ahora, hermana Wood. La hermana Wood dice, Efesios 1, 20. Sí, señora. La hermana Wood lee, lo cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Muy bien, lea el suyo, hermana. Vea, es exactamente lo mismo. La hermana Arnold lee. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó la vista en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Ahora bien, Dios no podría tener una mano derecha grande, y Jesús a su diestra. La mano derecha significa la autoridad, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera la autoridad plena de la iglesia, fuera algún tipo de obispo, y el hermano Neville ocupara mi lugar? Él sería mi mano derecha. Eso significa que estaría a mi diestra. Hechos 7, 55 Pero él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, Efesios 1, 20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 60 Ahora bien, Jesús está a la diestra del poder. Él lo dice aquí en Efesios, al explicarlo. Está a la diestra del poder. Todos los poderes en los cielos y en la tierra, dijo después de su resurrección, están en mis manos. Tengo todo el poder en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todo el poder en los cielos y en la tierra. ¿Dónde está eso? Si hay un Dios allá arriba aparte de él, es impotente. No podría haber otro Dios. Todos los poderes de los cielos y de la tierra están en sus manos. Así que, como ven, él está a la diestra, como preguntó la persona, no significa, Mateo 28, 18 y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Mateo 28, 19. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Efesios 1, 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 61. Miren. El cuerpo, Dios es espíritu. ¿Cuántos lo entienden? Digan amén. Dios es espíritu. Jesús es hombre, y Jesús era Dios hecho carne. Jesús era, nunca podríamos ver a Dios, Él es espíritu. No se puede ver un espíritu. Nadie ha visto a Dios jamás. Ningún hombre podría ver a Dios. Y déjenme decirles esto. Nunca me han visto. Nunca me han visto en toda su vida, y nunca me verán. Así es. Ven este cuerpo que declara a esta persona que está aquí. Ahora bien, este cuerpo no tiene vida eterna, pero el espíritu sí la tiene. Este cuerpo regresará, pero resurgirá a su semejanza, como un grano de trigo que se siembra. El cristianismo se basa en la resurrección, no en el reemplazo. Resurrección. El mismo Jesús que descendió, el mismo Jesús que regresó. Si desciendes pelirrojo, regresas pelirrojo. Si bajas con cabeza negra, subes con cabeza negra. Es una resurrección. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 4, 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 62. Cuando comes, le pregunté al médico hace poco. ¿Por qué, a los 16 años, cada vez que como, renuevo mi vida? Respondió. Así es. Incorporas nuevas células cada vez que creas, la carne crea, o la comida produce glóbulos, y ese glóbulo te fortalece. Así es como vives. Luego, algo tiene que morir cada vez para que vivas. Cada día, algo muere. Si comes carne, murió la vaca. O lo que sea que comas. Y murió el pescado. O murió el trigo para hacer el pan. Murió la papa, que dio origen a la papa. Y toda forma de vida. Solo puedes vivir a través de la materia muerta. Y solo puedes vivir eternamente porque algo murió. Jesús. No porque te uniste a la iglesia, no porque te bautizaste, no porque profesaste el cristianismo. Porque aceptaste la vida de Jesucristo, que fue derramada por ti, y lo aceptaste como tu Salvador personal. 63. Ahora, fíjense, les pregunto esto. Quiero preguntarles esto. Miren esto, es hermoso. Quizás ya lo haya enseñado antes, no sé, aquí. Predicando en todas partes, se olvida lo que se dijo en ciertos lugares. Pero, ¿por qué es, entonces? Bueno, supongo, hermana Smith, no sé si conocía al hermano Fleeman tan atrás. Tripena, la recuerdo de niña. Ustedes me recuerdan, cuando era pequeño, bajo, corpulento, negro, con cabello ondulado. Boxeaba. Oh, creía que era un hombre elegante. Oh, pensé, nadie podría vencerme. No, señor. Pero me engañaron con eso, pero simplemente pensé, Dios mío. Pensé, si pudieran ponerme esto en la espalda, caminaría por la calle con él. Claro, nada me molestaba. Y cada vez que comía, me hacía más grande y fuerte. Cada vez que le daba nueva vida, comía repollo, papas, frijoles y carne, igual que hoy. Y cada vez me hacía más fuerte y corpulento. Y cuando cumplí unos 25 años, 64 como mejor ahora que antes. Todos me conocen, lo saben. Ahora como mejor, todos lo hacemos. ¿Pero por qué, hermano Egan, si sigo comiendo mejor, más, con mejores vitaminas y todo? Y cuanto más como, me voy debilitando. Y ahora soy un anciano encorvado, calvo, con canas, con las manos arrugadas, el rostro deprimido, los hombros caídos, de una mañana en la que me cuesta levantarme, y griega. Dios mío. ¿Por qué? Si renuevo mi vida cada vez que como, ¿por qué entonces? Si vierto agua de una jarra en un vaso, y se llena hasta la mitad, y luego empieza a bajar constantemente en lugar de subir. Y cuanto más vierto, más rápido baja. Ahí lo tienes. No podrías demostrarlo científicamente ni aunque tuvieras que hacerlo. Este libro es lo único que prueba que Dios ha designado. Es una cita, Dios nos vio venir. 65. Ustedes, hombres y mujeres mayores, tal vez algunos de sus esposos y esposas ya se han ido. Eso no importa. Aleluya. Están al otro lado de la cortina, esperando. Sin duda. Y anhelan estar con ustedes de nuevo. Así es, sin duda. Anhelan estar juntos de nuevo. La Biblia dice que sí. Las almas bajo el altar clamando. Señor, ¿hasta cuándo?
No están en su estado normal. Dios nunca nos hizo ángeles. Nos hizo hombres y mujeres. Siempre seremos hombres y mujeres, porque somos producto de la propia inteligencia de Dios. Siempre podemos ser hombres y mujeres. Apocalipsis 6, 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6, 10. Y clamaron a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 66. ¿Pero qué significa? Mira, quizás pienses que cuando llegaste al altar, tú y tu esposo dijeron que nos tomábamos como legítimas esposas y vivíamos juntos en el santo estado de este matrimonio, con la gracia de Dios y demás, y con todo tu testimonio y la promesa que hiciste. De repente, ambos empezaron a notarlo. Él era lacio y tenía el cabello brillante. Y mamá y sus lindos ojitos marrones, o azules, o lo que fuera. Oh, cómo la mirabas. Saliste, miraste a papá. Ahora, endereza esos hombros hacia atrás. Y después de un rato, empezaron a caerse. Mamá se pondrá canosa, le dará artritis y demás. Y después de un rato, ella se fue, o él se fue. ¿Qué fue? Cuando Dios te vio allí de pie, dijo: eso es, así es como te quiero. Está bien, muerte, ven, pero no puedes llevártelos hasta que yo te lo permita. Job 2, 6. Entonces Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. 67. Oh, pienso en Job. Sí, Dios lo miraba desde arriba. Job sabía que Dios lo amaba. Y fíjate que no puede llevarte. Dijo: lo tienes en tus manos, pero no le quitas la vida. Y entonces, de repente, tus hombros comienzan a encorvarse, y después de un tiempo, te marchaste. ¿Qué pasó? Ahora bien, en la resurrección no habrá nada que simbolice la muerte. No puede haber nada que simbolice esta tierra. Mira, ascendías por la voluntad de Dios. Tenías vida. Luego llegó la muerte, te derribó comiendo la misma comida y todo, bebiendo la misma agua, todo. Pero llegó la muerte. Pero la imagen ya está definida. Aleluya. En la resurrección volverás a la vida. Y no habrá muerte, ni semejanza de muerte, ni vejez, ni lisiados ni nada. Inmortales, seremos a su semejanza, perfeccionados para siempre. Aleluya. Oh, eso haría gritar a cualquiera, especialmente a mi edad. 68. Supongo que mi edad, pensándolo bien, es mayor que nunca. Estás en plena transformación, empiezas a preguntarte: ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué he hecho? Miro hacia atrás y pienso: Dios mío. ¿Dónde se ha ido, Señor? Aquí estoy, con 48 años. 2 años más, tendré medio siglo. Uf. Solo. Mira las pocas almas que he ganado. Quiero ganar millones y millones más. Dios, ayúdame. Me avergüenzo incluso de volver a casa de vacaciones. Piensa: oh, la cosecha está madura, y los obreros son pocos, millones mueren cada día en pecado y vergüenza. Escucha su llamado. Me acuesto allí por la noche y oigo a esos pobres paganos gritar allá en la tierra. Cómo vienen por miles, siguiéndome, y parándose allí en el aeropuerto, donde tuvieron que desplegar a la milicia para contenerlos, solo para escuchar la historia de Jesucristo. Mateo 9, 37. Luego dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mateo 9, 38. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10, 2. Les dijo, pues, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 69. Y aquí podemos mendigar, anunciarnos en el periódico y todo lo demás, y conseguir los mejores lugares para que se sienten, el mejor entretenimiento con canciones de calidad, vendrán y dirán: ah. Supongo que estuvo bien, aunque no pertenezco a mi fe. Dios mío. ¿Cuánto tiempo puede durar? No está bien. Y aquí estamos, tirando cientos de miles de millones de toneladas de comida a la basura, y esa gente la recibiría con gusto. Y son criaturas de la tierra igual que nosotros. Vaya. Eso no puede durar mucho tiempo. 70. Bien, ahora, ¿quién es el Padre? El Padre y el Hijo son uno. Fíjense, en 1 Juan 5, 7 dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos 3 son uno. 3 son los que dan testimonio en la tierra: agua, sangre y espíritu. Esos son los 3 elementos que surgieron del cuerpo de Cristo. Traspasaron su costado. Salió agua, salió sangre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí tienen, esos son los 3 elementos. Estos 3 no son uno, pero concuerdan en uno.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 1 Juan 5, 7 dice, estos tres son uno. Agua, sangre y espíritu concuerdan en uno. No uno, sino concuerdan en uno. Así que el Padre, y lo único que el cuerpo pudo hacer, cuando Dios puede verse a sí mismo, que a través del castigo que este cuerpo sufrió, ahí está la intercepción, ahí es cuando Él ve esa sangre interponiéndose entre Él y el juicio. Aquí está su palabra. El día que comas de ella, el día que mueras. Y aquí Jesús dijo, pero yo tomé su lugar. Yo tomé su lugar. ¿Recuerdan mi historia de la otra noche, cuando vi la visión de la mujer realmente mala que estaba en la habitación? La estaba condenando y le dije, Dios, ¿por qué no vuelas el lugar? Entonces él me mostró. Me acerqué a ella y le conté lo que había sucedido. Génesis 2, 17 Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lucas 23, 46 Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 1 Juan 5, 7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. 1 Juan 5, 8 Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. 71 Ahora, esta última pregunta. Pregunta. ¿Crees, según las Escrituras, que los judíos aceptarán a Cristo justo antes del rapto de la Iglesia? Realmente creo que el rapto de la Iglesia, esta es mi opinión. Y si tuviéramos tiempo, lo haríamos, pero ya son más de las 9. Mira, sí creo que los judíos recibirán a Cristo en su segunda venida. Ahora bien, recuerda, para que la persona supiera esto, nuestros ojos fueron cegados, o sus ojos fueron cegados para que pudiéramos recibir la vista. Cualquiera sabe, las Escrituras hablan de eso. ¿Es correcto? Pablo nos dice que fuimos cegados, que los judíos fueron cegados para que pudiéramos recibir a Cristo. Y somos el olivo silvestre que es injertado por adopción en el árbol. Ahora bien, esta es mi opinión, solo voy a darte, me preguntaron, ¿crees? Ahora bien, así es como creo que sucederá. No lo sé. Sea lo que sea, estoy seguro de que por la gracia de Dios y su misericordia, estaremos allí. Por su gracia, sea lo que sea. Quizás no pueda entenderlo, pero esto es lo que pienso. Romanos 11, 10 Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y abatan siempre la espalda. Romanos 11, 17 Y si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Romanos 11, 25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Creo que estamos en el fin del tiempo. Creo que la era de los gentiles está terminando ahora mismo. Creo que estamos al final. Y ahora los judíos, dos cosas siempre han perjudicado a los judíos. Han estado ciegos, no podían verlo. Y debido a eso, los gentiles, por un lado, muchas veces, hablé con un judío en Benton Harbor, la hermana Smith, ¿y saben lo que me dijo? Allá en uno de esos lugares de Israel, esta pregunta sobre la sanación de un ciego. Y él dijo, no se puede dividir a los judíos no se puede dividir a Dios en tres partes y dárselo a un judío. Convertirlo en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo, no se puede hacer eso a un judío. No somos idólatras. Dijo, creemos en un solo Dios. Y si se trata de convertir a Dios en tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ciertamente se ciega a un judío, porque él sabe más. Él sabe más que eso. Eso te convertiría en idólatra, tan cierto como la idolatría. Tienes tres dioses. Tienes que convertirlos en el mismo Dios. No son tres dioses. Son tres oficios del mismo Dios. Dios sirvió en la paternidad, sirvió en la filiación y sirve ahora en la dispensación del Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Romanos 11, 10 Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y abatan siempre la espalda. Romanos 11, 25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 73 Esa es la razón por la que se nos comisionó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no en el nombre de, en el nombre, no en nombres. No en los nombres, ni en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
reconociendo que el mismo Dios es Cristo. Eso es lo que es, no puede ser de otra manera. Y la escritura, y entonces, si nuestra revelación está equivocada, entonces Pedro y los demás apóstoles enseñaron algo equivocado. Porque toda persona en la Biblia fue bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Ninguna persona fue bautizada jamás en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una doctrina católica. Puedo demostrárselo con sus propias palabras, su propio vocabulario y todo lo demás. Es un credo católico, no una doctrina bíblica. Y nadie, Mateo 28, 19, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 74 Incluso el rey de Inglaterra fue bautizado en el nombre de Jesucristo, unos 600 años después de la muerte del último apóstol, cuando ni siquiera se llamaba Inglaterra. Se llamaba Tierra de los Ángeles. De ahí viene el nombre. Fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Lo que lo convirtió fue un pequeño gorrión. Si no recuerdo mal, no San Ángel. ¿Cómo se llamaba ahora? Agadabo, creo que era San Agadabo. No estoy seguro de ese nombre ahora. Pero, en fin, fue allí, y consiguieron algunos de estos, los llamaron ángeles porque la gente, como los asirios y demás, eran de tez oscura, y estos ingleses tenían el pelo largo, blanco y rizado, rubios, anglosajones, ya saben, de ojos azules. Y decían, parecía ángeles, y por eso lo llamaron Tierra de los Ángeles. 75 Y el siervo del Señor subió allí y le predicaba al rey. Estaban sentados junto a una gran chimenea. Leía la historia hace poco. Un pajarito voló hacia la luz y volvió a salir, y el rey preguntó, ¿de dónde salió y a dónde fue? Salió a la luz, lo vimos y volvió a salir en la oscuridad. ¿No es así como se va un hombre? Dijo. ¿Pero qué era antes de entrar aquí? Preguntó el predicador. Eso conmovió al rey. Y a la mañana siguiente, él y su familia fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Así es. El primer hombre que fue rociado o bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo fue en la Iglesia Católica. La primera aspersión que se realizó fue en la Iglesia Católica. El primer derramamiento que se realizó fue en la Iglesia Católica. La Iglesia protestante siempre bautizaba, en la Biblia, a los apóstoles, por inmersión en el nombre de Jesucristo. En todas partes. Basta con encontrar un lugar donde hubiera algo más, ¿entiendes? 76 Ahora bien, en este gran tiempo, los judíos no pueden, le pregunté a ese rabino. Rabino, ¿le sería difícil creer en los profetas? Respondió, creo en los profetas. Le pregunté, en Isaías 9, 6, ¿qué quiso decir con nos ha nacido un hijo? ¿De quién hablaba? Respondió, hablaba del Mesías. Pregunté, ¿entonces nacerá el Mesías? Sí, nacerá. Dije, entonces, si nace, tendrá una madre. Sí, tiene que tener una madre. Y también tiene que tener un padre, respondió. Le dije, por supuesto. ¿Y le sería difícil creer que eso no sería, que Dios, el gran Jehová, que abrió el mar rojo, no pudiera dar a luz a este bebé con un nacimiento inmaculado? Ahí estaba. Dijo, pero no pueden hacerlo tres dioses. Dije, él no es tres dioses. Le pregunté, ¿qué relación tendrá el Mesías con Dios? Él respondió, será Dios. Le dije, ya lo has entendido. Ya lo has entendido. Él es Dios. Exactamente. Entonces intentó explicarme. Bueno, este hombre era un ladrón, este Jesús de Nazaret. Era un ladrón. Le pregunté, Rabino, ¿cómo era ladrón? Bueno, dijo, sus propias escrituras dicen que fue al campo de trigo en sábado y tomó el trigo. Le dije, Rabino, usted sabe más sobre las escrituras que eso. Sus propias escrituras dicen que eso es legal. Es lícito que un hombre vaya y coma todo el trigo que quiera, pero no lo meta en su saco y luego lo saque. Su propia ley. Deuteronomio 23, 25 Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás hoz en la mies de tu prójimo. Isaías 9, 6 Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mateo 12, 1 En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Mateo 12, 2 Viéndolo los fariseos, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Marcos 2, 23 Aconteció que pasando él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas.
Marcos 2, 24. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Lucas 6, 1. Aconteció un segundo día de reposo después del primero, que él iba por los sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas, y comían, restregándolas con las manos. Lucas 6, 2. Entonces algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? 77. Y se quedó allí un rato, creyéndolo porque había presenciado. Después de un rato, dijo: Bueno, ¿qué causó que los ojos de Juan? Dijo: ¿Cómo lo hiciste? Dije: En el nombre de Jesucristo. Él no lo sabía. Dijo: Bueno, no se puede dividir a Dios en tres partes. Dije: Él era Jehová manifestado en carne, rabino. Eso es lo que era, Jehová encarnado. Su propio nombre humano, ese era el nombre de la redención, porque no hay otro nombre bajo el cielo para que un hombre pueda ser salvo, solo mediante ese nombre humano de redención, el Señor Jesucristo. Así es. Él era Dios, es Dios, y siempre será Dios, exactamente así, el Señor Jesucristo. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 1 Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Juan 1, 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. 1 Juan 1, 2. Porque la vida se manifestó, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. 78. Ahora, creo que la Iglesia gentil pronto, la culminación del cuerpo de la Iglesia gentil. Las puertas entre, Jesús dijo, en Mateo 24, me detendré en esa escritura por un momento, dijo. Pisarán los muros de Jerusalén hasta que la dispensación gentil termine. Ahora, observen. Nuestro Señor Jesús, en Mateo 24, dijo que los judíos serían eliminados. Daniel dijo, allá en los antiguos profetas, que aún habría 70 semanas asignadas a los judíos. Y el Mesías vendría, el príncipe, y profetizaría a la mitad de las 70 semanas, que eran los 7 años, y sería cortado en medio. Miren qué perfecto fue. Jesús fue predicado exactamente 3 años y medio y fue crucificado. Pero hay 3, eso encaja con esta otra pregunta. Aún hay 3 años y medio asignados a los judíos. Tiene que ser. Daniel 9, 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. 79. Ahora bien, si tomamos Apocalipsis, capítulo 7, Juan vio a 144.000 judíos, todos sellados, de las 12 tribus de Israel. ¿Ven lo que quiero decir? Aún antes de que sucediera, de la salida. Ahora, miren qué hermoso es, antes de terminar. Observen cómo se desarrolla. Ahora, esos judíos han sido oscurecidos. Ahora bien, estos judíos aquí, la mayoría de ellos, son simplemente, ya saben cómo son. Poseen las riquezas del mundo, y son solo gente adinerada, y eso es todo lo que se puede entender. Son muy arrogantes, indiferentes y no escuchan. Pero no eran de ellos a quienes él se refería, si se fijan. Apocalipsis 7, 4. Y oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 80. Ahora, los gentiles, observen, aún quedan 3 años y medio para estos judíos. Jesús dijo que la ciudad de Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que la dispensación gentil, ¿qué les parece?, terminara. Y cuando la dispensación gentil termine, el tiempo de los gentiles, la ciudad será devuelta a los judíos. Y Jesús continuó diciendo que la generación, dijo, cuando salgan y vean la higuera echando brotes, y todos los demás árboles retoñando, dijo, sepan que el verano está cerca.
dijo. Asimismo, cuando vean que estas cosas suceden, sepan que el tiempo está cerca. Y de cierto les digo que esta generación no pasará hasta que estas cosas se cumplan. Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo 24, 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 24, 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Marcos 13, 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Marcos 13, 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Marcos 13, 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21, 29. Y les refirió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Lucas 21, 30. Cuando ya brotan, lo veis, y sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Lucas 21, 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Lucas 21, 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 81. Ahora bien, lo esperaban en esa generación. De eso hablaba. Para nada. Escuchen. Dijo. La generación que vio la higuera brotar. Observen, dijo. La higuera y todos los demás árboles. En otras palabras, habría un avivamiento universal en ese momento. Observen esta profecía, cómo funciona y se integra a la perfección. Observen. Todos los demás árboles brotan, reviven. Un árbol, cuando brota, revive. ¿Es cierto? Cualquiera, un maestro profético, sabe que la higuera siempre ha sido el judío. Lo sabemos. Es el judío. Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Marcos 13, 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Lucas 21, 29. Y les refirió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. 82. Y miren a Joel, cuando tomó el control, dijo. Lo que dejó la oruga, lo comió la oruga. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Y lo que comió la langosta, si se fijan, es el mismo insecto, en diferentes etapas. La oruga, la langosta. Es el mismo insecto, solo que en diferentes etapas de su vida. Ahora observen, ese mismo insecto empezó a comer en ese árbol judío allá atrás, lo cortó, y empezó a comer y comer y comer hasta que lo redujo a un tocón. Pero luego dijo. Yo restauraré, dice el Señor, todos los años que la oruga comió. Y haré de mi pueblo un gozo. Vean, ahora el árbol ha sido devorado. Los gentiles fueron injertados en él, eso es cierto. Bien, debemos dar fruto. Isaías 60, 15. En verdad, tú fuiste abandonada y aborrecida, sin que nadie pasara por ti, yo te pondré en excelencia eterna, en gozo de muchas generaciones. Isaías 65, 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo crearé. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Joel 1, 4. Y lo que quedó de la oruga lo comió la langosta. Y lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Joel 2, 25. Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 83. Ahora, cuando llegue el fin de los tiempos, cuando estemos acercándonos al final, si lo veo bien, el Evangelio dice, se supone que habrá un gran avivamiento. Ahora bien, ¿sabían que la bandera judía es la bandera más antigua del mundo? Y ha estado inactiva durante 2000 años, más o menos, unos 2500 años. La bandera judía, esa estrella de David de 6 puntas, nunca ondeó durante 2500 años, desde la deportación de Babilonia. Y ahora, debido a que el imperio romano los dominó, y llegó el Mesías y lo rechazaron, fueron esparcidos a los 4 vientos de la tierra. Pero ¿sabían que el 6 de mayo de 1946 esa bandera volvió a ondear sobre Jerusalén? ¿Sabían que el 7 de mayo de 1946, el ángel del Señor se me apareció, al día siguiente, aquí arriba y me envió a todo el mundo para traer un avivamiento? A la mañana siguiente.
Cuando se hizo esa bandera en Jerusalén, al ponerse el sol esa tarde, el ángel del Señor se apareció aquí en Estados Unidos al mismo tiempo. Cuando vean la higuera y los demás árboles brotar. Lucas 21, 29 y les refirió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. 84 ¿Cuántos recuerdan la estrella que colgaba aquí en el río Hoyo, hace muchos años, cuando dijo, aquí hay una imagen de ella, cuando bajó? Dijo, tu mensaje saldrá como precursor de la segunda venida, así como Juan salió como precursor de la primera. Y, miren, alrededor del mundo se ha extendido un avivamiento. Decenas de miles, y un gran avivamiento. Todos los legalistas, y todos los diferentes por todo el país, y las grandes iglesias dijeron, los días de Billy Sunday se acabaron. Pero cuando vieron que la iglesia comenzaba a revivir, la gente común, tuvieron que salvar las apariencias. Charles Fuller habría tomado el puesto, pero era demasiado viejo. Así que se quedaron con Billy Graham. Y Dios tomó a Billy Graham, o la iglesia bautista lo hizo, y todos lo eludieron. Y Billy Graham no es ni la mitad de predicador que el hermano Neville, así que en cuanto a ser predicador, de ninguna manera. ¿Pero qué es? Tuvieron que hacerlo. Su organismo, y todos a su alrededor, reunidos. Billy dice lo mismo. Tenían que hacerlo. Y tenía que hacerse para cumplir la palabra de Dios. No tenían el espíritu para unirse, así que tuvieron que tomar la palabra para unirse. Y así lo hicieron. Y Billy es un predicador de la palabra, un dandy, y se unieron. Así que eso puso a todos los formalistas en su reunión. Y el ser sobrenatural, con sanidad divina, poderes y obras, etc. por los milagros de Dios, puso a la iglesia, la novia arrebatada que tiene el aceite en su lámpara, en un avivamiento. Y la iglesia formal tuvo su avivamiento. Y aquí está Israel cambiando con su avivamiento. Tengo una película en mi casa ahora mismo, 3 minutos para la medianoche. Tenemos una foto de esos judíos llegando. La vieron en la revista Look. Y los barcos, cargados, venían de Irán y de allá. Esos judíos ni siquiera sabían que Jesús estuvo en la tierra. Fueron allí durante la deportación de Babilonia. Eso era todo lo que sabían. Araban, la vieron en la revista Look o en Life, donde araban con viejos instrumentos de madera. Y cuando vieron llegar esos aviones, pensaron, esto es todo, porque Dios les dijo que bajarían allí y serían llevados de regreso a Jerusalén en alas de águila. Así es. Ahí lo tienen. Y el judío dijo, esto es todo. Se pusieron manos a la obra, y obtuvimos sus fotos con su propia voz, y los entrevistamos. Venían de todas partes del mundo. Algunos cargando sus viejos instrumentos a la espalda, y otros ciegos y lisiados. Y ellos bajan de los barcos desde todas partes del mundo y llegan. Éxodo 19, 4 Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. 86 Y empezaron a recoger piedras en sacos, del suelo. Y hoy han encontrado fuentes de agua, que es la región agrícola más grande del mundo. El Mar Muerto contiene más riquezas que todo el resto del mundo junto. Los judíos están regresando. Había estado oculto para los gentiles, pero ellos están floreciendo como una rosa. Les dijeron a los judíos, ¿regresan a morir en la patria? Dijeron, regresamos a ver al Mesías. ¿Dónde está? Se supone que debería estar aquí. Hermano, cuando ves la higuera brotando, él dijo, esta generación no pasará hasta que todo se cumpla. Observa el avivamiento con los formalistas. Observa el avivamiento con la iglesia. Observa el avivamiento que llega con los judíos. Esperan la venida del Mesías. La iglesia llena del Espíritu, la novia con, las vírgenes con el aceite en sus lámparas entrarán en la cena de bodas. Mateo 24, 32 De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo 24, 33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 24, 34 De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 25, 4 Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Mateo 25, 10 Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Marcos 13, 28 De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Marcos 13, 29 Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas.
Marcos 13:30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lucas 21:29, y les refirió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Lucas 21:30, cuando ya brotan, lo veis, y sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Lucas 21:31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Lucas 21:32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 87 Los judíos dirán, esto es aquello. Ahí está nuestro Dios en quien hemos esperado. Ahí es donde se mezclaron sus 144.000, en los que los ruselitas se mezclaron. Ahí están esos judíos de pie que lo recibirán. Dijeron, ahí está nuestro Dios en quien hemos esperado. Lo verán y dirán, ¿de dónde la sacaste? ¿De dónde sacaste esas cicatrices en tu mano? Él dijo, las conseguí en la casa de mis amigos. Así es, la casa de mis amigos. ¿Qué hará él? La iglesia gentil será llevada a la gloria y la novia se casará con Cristo. ¿Cómo se dio a conocer José a su pueblo? Despidió a todo gentil de su presencia. Ciertamente lo hizo. ¿Qué pasará con el remanente de la descendencia de la mujer? El dragón arrojó agua de su boca para hacer guerra. Jesús dijo, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el lamento y el crujir de dientes. Las grandes horas de persecuciones y pruebas vendrán a la iglesia gentil. Isaías 25:9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Zacarías 13:6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, las que me hirieron en casa de mis amigos. Mateo 8:12, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Mateo 13:42, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:50, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22:13, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24:51, y le castigará duramente, y le pondrá con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas 13:28, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Apocalipsis 12:15, y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Apocalipsis 12:16, y la tierra ayudó a la mujer, porque la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 88 ¿Qué ocurrirá entonces? Cuando llegue el martirio, cuando Dios haya separado todo de esos judíos de allá, Jesús regresará como lo hizo José. Cuando oyeron a José, cuando despidió a todos sus guardias y a todo lo demás, y vio al pequeño Benjamín y a los demás allí de pie, arrepintiéndose de haber matado a José. Pensaron que habían matado a José, y allí estaba él, de pie ante ellos. Dijo, soy José. Soy su hermano. Entonces temblaron de verdad. Es José. Ahora lo conocemos. Cuando diga, soy Jesús. Soy el Mesías, dirán, ay, Dios mío, ahora lo que recibiremos. Todo fue hecho para la gloria de Dios. ¿No será, bueno, podían oírlo llorar desde el palacio del faraón, José llorando por ellos? Esperen a que Jesús vea a esos judíos a los que tuvo que cegar para que los gentiles tuviéramos la oportunidad de entrar. Eso tardará 1 hora, les digo. Se llevará a esos judíos. No te preocupes, esos judíos se salvarán. Sí, Señor. Tienen que estar ahí. Y esa es mi idea. No la veo en ninguna otra parte de las Escrituras. Hay que mantenerlos a los 3 juntos, de nuevo. Génesis 45:1 José no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su lado, y gritó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él mientras José se daba a conocer a sus hermanos. Génesis 45:2 y lloró en alta voz.
Y oyeron los egipcios, y la casa de Faraón. Génesis 45, 4. Y José dijo a sus hermanos: acérquense a mí, les ruego. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Romanos 11, 10. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y abatan siempre la espalda. Romanos 11, 11. Digo, pues, ¿acaso han tropezado para caer? En ninguna manera. Al contrario, por su caída vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 89. Hay que mantener a la Virgen durmiente, a la iglesia normal, confesional. Hay que entender a la iglesia, es decir, al judío primero, que es simplemente una persona ciega esperando a un lado. Hay que entender al siguiente paso, que es la Virgen durmiente, que era dilatoria, y simplemente salió y fue a la iglesia, y se unió a la iglesia, y es una buena persona. Luego hay que entender a la iglesia, espiritual, el rapto, la novia, ahí está. Esas tres personas no están mezcladas en absoluto. No son todas iguales. No es que los testigos de Jehová digan que los 144.000 son la novia. Eso está mal. Esos son los judíos. Hay una novia, los judíos y la Virgen durmiente. Y los entiendes a todos y dices: bueno, los tres están en diferentes lugares. Son tres clases diferentes de personas. Claro, no pueden. 90. Entonces, cuando Jesús regrese a la tierra, ¿qué son los judíos? Los eunucos del templo. Y cuando Jesús regrese, vendrá con la novia. Jesús viene 3 veces. La primera para redimir a su iglesia, la segunda para recibir a su iglesia, y la tercera con su iglesia. Exactamente. Así que es una gran venida perfecta. Un solo Dios perfecto. Un solo Cristo perfecto. Una gran iglesia perfecta, una gran redención perfecta, todo. Viene una Trinidad, pero todo en uno. No son 3 personas, no 3 así. Es solo una persona, una iglesia, un cuerpo, un Cristo, un Señor en todos ustedes, y a través de todos ustedes, y así sucesivamente. Todo uno. Efesios 4, 4. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4, 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4, 6. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 91. Que el Señor los bendiga. Los he abrazado por mucho tiempo. Si el Señor quiere, ahora, si vuelvo algunas noches, o un domingo por la noche o algo así, si el pastor aquí no tiene algo en su corazón, intentaré responder a estas preguntas. Oh, hay algunas cosas geniales aquí. ¿A cuántos les gustaría escucharlas? Oh, me encantan. Permítanme repasarlas de nuevo, muy rápido, antes de que le demos la palabra al pastor. Escuchen esto. Pregunta. ¿Dónde representan las piedras? ¿Qué representan las piedras en Apocalipsis 21? Esa es buena. Pregunta. Explique las 4 bestias de Apocalipsis 5. Hay otra buena. Pregunta. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Hay otra buena. Pregunta. ¿Qué significaba el hilo escarlata de Génesis 38? Usted recuerda, él fue y tomó a su propia nuera y vivió con ella como una ramera. E hizo el precio y salió. Y luego cuando el niño salió, pusieron el hilo escarlata alrededor de su mano, empujó hacia afuera y luego regresó, el siguiente vino antes que él. Oh, esa es buena. Seguro que lo es. Pregunta. ¿Cuáles son los regalos que se enviarán con respecto a la muerte de los testigos, en Apocalipsis 11? Eso es cuando Moisés y Elías regresan para el avivamiento a estos 144.000. ¿Cuáles son los regalos? Observe cuáles son. Eso es genial. Pregunta. ¿Dónde estarán los santos después de los 1000 años? Ahí hay una buena, muchacho. Pregunta. ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Pregunta. ¿Cómo juzgaremos a los ángeles? Pregunta. ¿Por qué se les vuelve cabello a los ángeles en 1 Corintios? En el libro de 1 Corintios. Algunos buenos, realmente buenos, Génesis 38, 16. Y él se volvió hacia ella en el camino, y le dijo: anda ahora, y yo me llegaré a ti, porque no sabía que era su nuera. Y ella respondió: ¿qué me darás para llegarte a mí? Génesis 38, 18. Y él dijo: ¿qué prenda te daré? Y ella respondió: tu sello, tus brazaletes y el bastón que llevas en la mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él.
Génesis 38, 28. Y aconteció que cuando estaba de parto, sacó el uno la mano, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: Este salió primero. Génesis 38, 29. Y cuando él retiró la mano, he aquí su hermano que salía. Y ella dijo: ¿Cómo has roto la brecha? Sobre ti sea esta brecha. Por esto llamó su nombre Fares. 92. Que el Señor los bendiga. Espero que el Señor nos permita reunirnos y hablar de estos temas. Todo es para su gloria. Puede que no estemos de acuerdo en las ideas, pero diré una cosa. Si todos disfrutan tanto escuchándolos como yo hablando de ellos, lo estamos pasando de maravilla. Amén. Amén. Muy bien, que el Señor los bendiga. No olviden los servicios. La transmisión del hermano Neville, ahora, está en WLRP, el sábado por la mañana a las 9. El cuarteto Neville, y estoy seguro de que les hará bien, acérquense y escúchenlos. Y si puedo, si regreso a tiempo, o veo que voy a regresar, llamaré a mi esposa. Si el Señor me permite ir a ver al querido hermano Bosworth, regresaré el domingo por la noche. Que el Señor los bendiga. Y hermano, pastor, vengan un momento. Y que Él dirija el servicio. Y no olviden la oración familiar, Jesús quiere verlos allí. Él cuidará de cada una de tus preocupaciones. No olvides la oración familiar. ¿Te gusta? ¿Cuántas oraciones hay en tu casa? A ver, todas, está bien, manténganse cerca de Dios. Sean buenos, hijitos, Dios los bendecirá. Muy bien, hermano Neville.